Tengo una familia que todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo toca la guitarra, pero no se dedican a eso, como que forma parte de la cultura, ¿no? Nosotros somos gitanos y hemos tenido siempre el flamenco como un sonido más de nuestra casa, ¿no? La guitarra que escuchás pertenece a Geray Cortés, joven guitarrista y compositor nacido en Alicante, España. Un flamenco de cuna que en tiempos modernos transmite la herencia viva de su familia y de su pueblo. Siempre digo que nosotros nos hemos criado con el sonido de la lavadora, con el sonido de la cafetera y con el flamenco, ¿no? En mi caso, con mi padre tocando la guitarra. Era un sonido completamente casero. Esto es El Sonido Cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Albina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras compartes en sus playlists personales los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Conocí a Geray Cortés en tierras andaluzas, durante mi última visita a Sevilla para la edición 2024 del Festival Monkey Week. Su concierto fue un absoluto embrujo, una comunión entre silencio, raíz, algo profundamente nuevo para mí. Pero Geray Cortés, si bien vive desde sus 17 años en Madrid, nació en Alicante, una de las provincias que conforman la Comunidad Valenciana. Sin embargo, Geray no viene solamente de un lugar, viene de un sonido. El de su padre tocando la guitarra, el de sus tías y familiares bailando por bulerías, el del flamenco que no se estudia, sino que se hereda por ósmosis, alimentando el soundtrack familiar de lavadoras y cafeteras. Aprendí a tocar la guitarra por mi padre. Mi padre se ha dedicado siempre a tocar la guitarra de manera local. Entonces, pues hay algo de que tienes una conexión con ese flamenco que no tiene que ver con el género, no tiene que ver con lo artístico, sino más con un sonido de casa tuyo. Cuando mi padre me pone la guitarra en las manos, porque él fue el que me enseñó y el que me puso la guitarra en las manos para que yo pudiera tocar, luego aprendo por mi generación, aprendo mucho de todos mis primos, de todos mis amigos que tocan la guitarra, de bailadores, de bailadoras. Por mi padrino Norman, por ejemplo, también he aprendido un montón, porque él es bailador, entonces yo de repente como que me aficioné mucho a la guitarra para el baile, ¿no? Para mí es una guitarra muy distinta a la guitarra normal, es una guitarra muy concreta. Y de ahí nace todo, de esa pasión, es muy familiar. Hay que educar las más malas, las que aquellos niños han vivido, siempre descalcito andando, con los bisaquillos a cuestas y las gitanas mangando. Y luego, pues, en YouTube, aprendiendo de todos los maestros, rebobinando. La verdad es que ha sido una escuela muy, muy bonita. Es una escuela muy flamenca, la de que heredas cosas que no son tangibles, simplemente es como, mira, esto suena así, esto se hace así, mira cómo canta este, mira cómo baila la otra. Entonces es muy de boca, ¿no? De boca a boca. Entonces es una manera muy bonita porque te permite poder desarrollar tu manera, tu forma, ¿no? En la lejanía, me dio por recordarte y el corazón. Una vez que Geray incorporó todos los elementos de su pueblo y encontró los cimientos musicales, llegó a Madrid con sus jóvenes 17 años, pero no fue su guitarra lo que lo llevó allí. Fue el amor. Lo que escuchás es Los Almendros, una canción incluida en la guitarra flamenca de Geray Cortés. Un álbum que no se limita a ser un conjunto de canciones, sino una bitácora de vida, un mapa emocional y familiar donde la figura de la Tania, cantante, compositora y su compañera en la vida real, se vuelve clave.
muchacho que viene, viene, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo. Pero, ¿qué es el flamenco para Geray Cortés? En el momento en el que un flamenco no consume eso que se hace llamar flamenco, que se generaliza y se propaga, ahí hay un problema, porque el flamenco que consumimos los flamencos, nadie lo sabe y nadie es consciente, ¿no?, de realmente lo que es flamenco para los flamencos. Entonces es curioso, pero también es muy necesario que se escuche el flamenco. Quizás la guitarra flamenca de Geray Cortés sea una respuesta. Un proyecto audiovisual, álbum y película que nació cuando el guitarrista unió fuerzas con Zetangana, Antón Álvarez Alfaro, quien tras el éxito internacional del madrileño se lanzó al cine y produjo este íntimo retrato desde su factoría Little Spain. Hay que ir a donde está el flamenco y a lo que es el flamenco. Entonces el proyecto que hemos hecho Pucho y yo, una de las cosas que hemos tenido todo el rato, hemos llevado por religión, era que nosotros lo que queremos es darle acceso a esas personas que a lo mejor no lo tienen porque no lo tienen cerca, no tienen a nadie que sea flamenco, sea flamenca o se hayan criado en la familia, ¿no?, que es totalmente entendible. Entonces es como dar ese acceso con una estética sonora bastante peculiar para que sea bastante inmersiva, ¿no?, la forma de escucharlo. Es pues llevar el flamenco ordinario, el flamenco cotidiano, esos sonidos de los que te hablaba yo, de esa cafetera, ¿no?, esos sonidos domésticos, llevarlos al espectáculo. La película, ópera prima de Zetangana, se estrenó en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián de 2024, con excelentes críticas por la honestidad emocional, el relato visual y la riqueza del flamenco cotidiano y familiar que se muestran. El álbum acompaña esta narrativa con 16 canciones, suma ramas de la música tradicional, sonidos domésticos como taconeo, café y palmas, y testimonios de la propia familia de Geray. No hay maquillaje ninguno, así es el flamenco, así consumimos nosotros el flamenco. Así me he criado yo, con la guitarra en la mano, en un parque, tocando con mis primos. Y uno salía bailando, el otro salía cantando, y así es como se aprende, así es como se conoce un género, y así es como nosotros hemos intentado que la gente entre en esto. Comenzamos este recorrido por el cancionero de Geray Cortés con un género que dialoga históricamente con el flamenco, el bolero. Originado en Cuba a fines del siglo XIX, el bolero fue uno de los estilos que más profundamente marcó al flamenco durante su expansión en América Latina durante el siglo XX. A partir de las migraciones, las giras artísticas y los intercambios culturales, el flamenco comenzó a incorporar géneros latinoamericanos en su expansión, y el bolero, con su lírica íntima y su estructura melódica cercana, fue uno de los más afines. No es casual entonces que Geray abra sus cancioneros con un tema de Trío Los Panchos, una de las agrupaciones esenciales del bolero. Llévatela, que es una canción de amor absolutamente increíble. Además es que esta es preciosa. Mira, la que te digo es Llévatela, que es una canción de Los Panchos. Bueno, yo muero con Los Panchos, a mí me vuelve loco. La primera vez que yo escuché esta canción, la escuché de la voz de Moncho, que era un gitano que cantaba boleros. Y a los gitanos siempre nos ha gustado mucho los boleros y la canción latina, y siempre hemos conectado mucho con eso, el solo en sí. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Machín,
no sé, me puedo... Es que sobre todo el cante folclórico, ¿no? Hay mucha riqueza ahí. El segundo tema de este cancionero nos lleva a una figura fundamental del bolero afrocubano, Antonio Machín, cantante cubano-español cuya voz marcó a generaciones. El legado de Machín es inseparable de esta historia compartida entre Iberoamérica y España, donde el flamenco, en su tránsito por América Latina, no solo dejó huellas, sino que también volvió transformado. A ese proceso se lo conoce como cantes de ida y vuelta, palos flamencos que nacen del diálogo con géneros del continente americano como la guajira, la colombiana o la vidalita. Estilos con métrica y melodías que absorbieron la cadencia del Caribe y del Sur y que se integraron al repertorio flamenco. Hay mucha, y sobre todo que había mucha cosa relacionada con los cantes de ida y vuelta del flamenco. Cuando el flamenco se fue a Latinoamérica y empezó a sus idas y sus venidas, hay unos palos en el flamenco que se llaman cantes de ida y vuelta, que son las guajiras, son las colombianas. Diría que la vidalita también, no lo sé bien, pero hay un montón de cosas que están relacionadas con Latinoamérica totalmente y son flamencas. Y se empezaron a mezclar las letras. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Machín encarna esa conexión y Geray, con su oído atento al mestizaje musical, lo incluye como una pieza esencial de su mapa emocional y sonoro. Dicen que la celada seca los nudos, dicen que la celada seca los nudos, a mí me va. El texto se empezó a mezclar, entonces hay muchas letras para mí que son del flamenco de aquí, que de repente me di cuenta de que no eran de aquí, que venían de un bolero de no sé quién, o venían de, ¿no? Por ejemplo, la de con los ojillos del alma te estoy mirando y con los de la cara disimulando, ¿no? Con los ojos del alma te estoy mirando, con los ojos del alma te estoy mirando, y con los de la cara disimulando, y con los de la... Esa frase, que a mí siempre me ha encantado, yo diría que esa frase viene de un bolero, o sea, creo que era de Gardel, esa frase. Y mira qué cosa más bonita, ¿no? Es como... Con los ojos del alma te estoy mirando y con los de la cara disimulando. O sea, yo ahí muero exactamente. Esa es la forma de escritura que a mí me vuelve absolutamente loco. Sus ojos se cerraron es un tango de 1935 interpretado por Carlos Gardel, figura clave del tango argentino con raíces francesas y también conexión española, y la tercera canción del soundtrack personal de Geray. La voz de Gardel marcó una época y dejó frases que, como esta, nuestro protagonista reconoce ya como parte del cante popular. A nivel musical. Antes de empezar a componer una pieza musical con la guitarra, suelo escuchar mucho piano. Creo que soy un pianista frustrado. Y a mí siempre, o sea, si ahora me dieran el poder de tocar el piano, lo cambiaría por el de la guitarra. Si un guitarrista tan talentoso como Geray Cortés preferiría tocar el piano, no me sorprende que su cancionero esté poblado por este instrumento y por dos pianistas claves de la música moderna. Sí, soy un fan de ese instrumento y suelo escuchar mucho piano, me ayuda a conectar con otro tipo de forma de componer, ¿no? Porque es cierto que escuchando mucha guitarra vas al instrumento, ¿no? Pero si quieres empezar a componer, como empezar a desconstruir al guitarrista, es cierto que un pianista te da otra apertura. Me gusta mucho escuchar a Ryuichi Sakamoto, por ejemplo. Me encanta. Ryuichi Sakamoto fue un compositor japonés fundamental de la música electrónica y cinematográfica. Pero en el cancionero de Geray también hay otro pianista destacado.
gusta mucho Robert Glasper. Se escucha mucho toda la parte gospel que tiene Robert Glasper, me parece, conecta con la música de culto, la música que se canta a Dios. Los gitanos conectamos mucho con eso, con la música que se canta a Dios. Y partir de esa base siempre como que ayuda mucho a la composición. En todos los episodios cerramos con una canción del cancionero personal de nuestros artistas que represente su aquí y ahora, una canción propia. Geray Cortés elige un tema de su álbum La guitarra flamenca de Geray Cortés. Te recomendamos ver la película para descubrir más y la inspiración detrás de esta composición. No me hace falta tenerte pa' querer como te quiero. La canción de Por tu silencio lloro. Le canta a una persona muy especial para mí y es un cante que se canta a voces, es un cante que va al cielo directamente y está totalmente inspirado en las canciones que se cantan los gitanos cuando vamos al culto, ¿no? Cuando yo de chiquitito iba al culto y ahí hay todo un género que nunca hay, pero es lo que te contaba antes de las iglesias, del gospel y todo esto, ¿no? Que este tema nace de ahí por lo que significa y para quién va y desde donde yo lo siento, ¿no? Y me parece también como es un tema de un guitarrista en el que no hay guitarra que sea protagonista, sino que es el mensaje, ¿no? Y ahí me siento muy identificado. Tenemos la misma sangre que no corre por la vena. Por tu silencio lloro, 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 lloro de pena. Si tengo una guitarra en la mano. A veces para contar una historia, la guitarra no necesita ser protagonista. Esta canción sin guitarra solista refleja su momento actual. Uno en el que las historias mandan y la música acompaña. Todos nos acordamos de la música que nos ponía nuestro abuelito o toda la música que nos ponía nuestra abuelita o nuestra madre, lo que escuchaba. Hay muchas historias que pasan de boca a boca y yo creo que esa música por eso no muere, ¿no? Como tantas veces, las canciones más profundas no se aprenden, se heredan. Y Geray lo tiene claro. Ahora escucharás un fragmento de la canción Por tu silencio lloro, de Geray Cortés. Por tu silencio lloro, 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 lloro de pena. Tenemos la misma sangre que no corre por la vena. Por tu silencio lloro, Este fue el 9º episodio de la nueva temporada del Sonido Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez fue nuestra asistente en producción, Dustin Henry estuvo encargado de la edición editorial, nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.